Propósito de Vida. Es una empresa mía que es Refaccionarias Jumar o Fundación Marcelino Muñoz también. Ok, listo. Muy buenas noches. De verdad que es un honor estar aquí representando a la Cámara Internacional de Conferencistas. Mi nombre es Juan Antonio Ferreira, soy presidente latinoamericano de la Cámara Internacional de Conferencistas. Orgullosamente trabajo en el desarrollo humano, orgullosamente trabajo en esta Cámara Internacional. De verdad que hoy vamos a estrenar nuestro show, nuestro Speaker History Show. Así lo hemos llamado, porque no queríamos hacer las entrevistas normales, queríamos hacer, cuando nosotros decimos show, quiere decir una conversación de amigos. Eso es lo que yo quiero hacer siempre, una conversación entre amigos, porque creo que una conversación entre amigos genera más crecimiento a las personas. Necesitamos que las personas entiendan que este mundo se puede cambiar, que este mundo lo podemos vivir de una manera diferente. ¿Cómo? Exactamente para eso nosotros estamos aquí, invitando a gente interesante como la que hemos invitado hoy. Es alguien a que de verdad tengo el honor de presentarles a ustedes, Marcelino Muñoz. Marcelino es egresado del IPADE en Nuevo León, Monterrey, y en el IESE de la Universidad de Navarra, en Madrid, España. Ambas son filiales de la Universidad de Harvard, de aquí de Estados Unidos. Es un visionario y emprendedor por naturaleza. Crea su primer negocio a los 18 años. Fundador y presidente del Grupo Jamar en 12 estados de México. Fundador de la Fundación Jamar, que apoya a su proyecto Propósito de Vida en su proyecto social. Fundador y presidente de Propósito de Vida, proyecto enfocado a la educación, apoyando a la salud y el medio ambiente. Fundador y presidente del Centro Holístico SER y Universidad Jomar, institución enfocada en la educación profesional. Como ser humano integral, también es atleta destacado y ha asistido a diferentes conferencias y seminarios alrededor del mundo, estudiando los diferentes temas del autoconocimiento impartido por doctores, científicos, psicólogos, filósofos y finanzas y administración y derechos humanos. Tiene doctorado honoris causa en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en el 2016 y en la ciudad de Chihuahua en el 2017. Reconocido como uno de los mejores conferencistas a nivel internacional, expositor, conferencista, incluyendo a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos, China, Filipinas, Taiwán y México, en la Arena Monterrey, donde estuvo ante 12,000 personas. Escritor, uno de sus principales libros es Propósito de Vida. Interesado en el comportamiento humano, ha visitado más de 45 países y ha hecho las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sueño o ilusión que tú tienes? ¿Qué obstáculo impiden para lograrlo? Como propósito de esta investigación, saca la conclusión que el propósito de todo ser humano es ser felices, ser exitosos y vivir plenamente. De hecho, es su lema. La educación cura lo más grave, peligroso, contagioso y mortal de todas las enfermedades, la ignorancia. Eso lo escribió don Marcelino Muñoz. Marcelino, muy buenas noches. Estamos, Juan, muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir por ahí con tu público, con el público de Amadeo, de la Cámara de Conferencistas. Hace rato platicábamos tú platicabas cómo vamos a cambiar este mundo. ¿Nos gusta este mundo como está? Pues no nos gusta mucho. Y lo curioso es que alguien ha construido este mundo. Y si este mundo no nos gusta, Juan, tenemos que echarnos a la espalda esta responsabilidad de construir el mundo que nosotros queremos, el mundo que nosotros deseamos. Yo creo que si alguien ha construido este mundo, nosotros podemos construir el mundo que todos deseamos, pero que no nos podemos unir para poder llevarlo a cabo. Y requiero mucho que la delincuencia está organizada. Y nosotros no estamos los buenos tan organizados, hay que organizarnos, así de que
Cada vez que yo platico con alguien así como tú, ojalá podamos organizarnos en el mundo para poder crear el mundo que queremos. ¿Cuál es ese mundo? Un mundo de paz, un mundo donde todos nos ayudemos unos a otros, un mundo en donde al amanecer podamos decir, ¿en qué le puedo ayudar yo a otra persona? Ese es el mundo que yo deseo, que quiero ver, que me gustaría ver, y lo vamos a ver. Yo Nos creo va a llevar tiempo, pero lo vamos a ver. sí, sabes que Marcelino, últimamente he visto que hay mucho más gente que está tratando de dar este mensaje del desarrollo del ser humano, este mensaje del cambio de vida. Hay muchas más personas interesadas en este cambio. Y a mí me parece que lo que pasó ahora, que todavía no ha pasado, que está pasando, nos ha ayudado un poco a despertar. Y si no nos ha ayudado a despertar, al menos nos ha ayudado a decir, bueno, ¿qué es lo que sigue y cómo tenemos que seguir? ¿Tú no crees eso o que esa es una parte del propósito? Fíjate que yo sí creo en lo que dices, por ejemplo, que muchas personas como tú, como yo, estamos intentando cambiar este mundo, eso es un hecho, yo creo que hay muchas personas. El problema que yo veo es que trabajamos mucho individual, y mientras estemos trabajando individual, no tenemos una fuerza para poder hacer este cambio. Si yo practico no robar, si yo soy honesto, y tú también, y 10 o 20 y 100 son honestos, eso no cambia el mundo. Pero un día nadie roba, un día nadie mata, un día nadie secuestra, ese día hicimos un gran cambio. Pero así tú y yo y otros no, creo que no. Es falta que nos podamos unir y poder hacer una gran transformación en el mundo. Pero ahí vamos poco a poco. Creo que este es un paso de muchos que hay que dar. Sí, fíjate que hoy hablábamos en una de las reuniones exactamente de la Cámara y les decía yo, solos no vamos a poder. De hecho, científicamente está comprobado que cuando nosotros nos unimos, el coeficiente intelectual sube. Eso nos da un buen margen de que el trabajo en equipo es mucho mejor que el trabajo individual. Y lo que tú estás diciendo es real. Trabajar solo es casi imposible. En equipo, la suma de 4 más 4 no es 8. En equipo, la suma de 4 más 4 es como 32. Exactamente. Si trabajamos en equipo. Si trabajamos solos, no solamente es 4 más 4, nada más es 1 o 4. Pero si trabajamos en equipo, creo que es algo muy poderoso. Y tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Yo he escuchado muchas de tus conferencias, creo que estuve investigando un poco más, vi algunas que no había, yo ya había visto algunas, pero esta vez ya me fui a las más recientes y en casi todas hablas un poco de tu vida, me parece, porque yo soy uno de los convencidos que cuando nosotros decimos nuestras vidas humildemente, porque no las decimos para que la gente piense otra cosa, sino humildemente para que la gente vea que el cambio o el propósito, uno de los propósitos de la vida es, digamos, procesos. ¿Por qué no nos... A veces cuando tú y yo hablamos y te ven lo que has hecho, las personas dicen, pues claro, Juan lo puede hacer, Marcelino lo puede hacer porque tiene todo. ¿Sí? Y es cierto que tenemos todo, pero antes no teníamos todo. Y lo que compartimos es esos pasos para que las personas también puedan tener todo. Y lo pueden hacer si tienen claro eso que quieren y la seguridad de que lo pueden lograr. Y bueno, yo te comparto así rapidito porque es cierto, es algo lo que comparto, pero con ese fin, para poderles explicar. No si algo pasó con su internet. Ok, tenemos algún problema técnico. Mientras tanto, mientras vuelve otra vez Marcelino, yo creo que es muy interesante lo que estamos diciendo. Creo que ya volvió. Marcelino. Sí, aquí estamos. Aguántame un segundo. Estamos corrigiendo una fallita. Aquí estamos ya. Tranquilo, tranquilo. Ok, seguimos, Marcelino. Te decía que es bueno decir que tenemos todo, pero antes no teníamos nada y hay que explicar esos pasos que se fueron dando, ¿no?
Y lo que yo explico es que yo nazco en un rancho, a los 9 años yo no iba a la escuela, a los 9 años yo no sabía que era un cepillo dental, yo no sabía que era una pasta dental. A los 9 años yo escucho que mi mamá le dice a mi papá, Pablo, cómpranos una silla, una mesa. Papá le dice, espérate, eso es cosa de rico, nosotros somos pobres, no estés pensando en cosa de rico, ¿no? Una silla, una mesa. Nuestra casa era de ramas de árboles, forrada con lodo, no había cemento de piso y era un cuartito de 6x4 donde dormíamos 11. Y ese cuartito era cocina, era recámaras, era sala, era todo. Y salir de ahí es bastante difícil, pero esto es lo importante, tener claro qué queremos. Yo recuerdo que por cosas de la vida nos cambiamos de ese rancho y llegamos a una ciudad. Entonces comienza, en el rancho ves que todos están igual, pues no te inspira nada, ¿no? Todos están igual de fregos, crees que la vida así es. Pero cuando sales de ahí y comienzas a ver que otras personas tienen una casa, tienen un carro, tienen una televisión, tienen una cámara de fotografía, dicen, van a la escuela, oye, ¿y dónde? ¿Por qué no? Entonces yo comencé a hacer como una especie de forma para poder decir, es que estos tienen dinero. Y si tiene dinero, por eso tiene todo. Y entonces mi propuesta fue, ¿cómo le voy a hacer para tener dinero, no? Porque el que tiene dinero tiene todo. Esa idea de tener dinero me funcionó hasta los 44 años. Comencé a trabajar, puse un negocio a los 18, 19 años. A los 44 yo podría decir que tenía una de las mejores casas, la tengo todavía, en una de las mejores partes de aquí de México. Ya tenía 15, 20 negocios. Y todo parecía que tener dinero era cierto. Pero aquí viene la otra parte, ¿por qué tenemos que prepararnos? Yo trabajo mucho en la educación, porque yo me casé a los 19 años, me separo a los 27, me vuelvo a casar a los 30, me vuelvo a separar a los 44, 14 años, primer matrimonio, 5 hijos, segundo matrimonio, 2 hijos. Y en esa separación, yo dije, estaba llorando, ¿no? Este asunto de que el que tiene dinero tiene todo, esto no es cierto, algo le falta. Y ahí fue cuando saqué la felicidad. Le falta la felicidad, le falta la paz, y vamos por eso. Oye, pues dinero ya tengo, voy por eso. Eso me llevó más de 10 años. Bueno, encontrar ese asunto de la felicidad me llevó más de 10 años y todavía trabajo en ese control, digamos, mental para poder mantenernos pensando de forma positiva, como yo digo, aún de las cosas negativas que nos suceden. Ahora que me entrevistaban por lo del coronavirus, yo les digo, miren, nada más es algo que cambió y tenemos que hacer un cambio muy rápido. Si no hacemos cambios, ahí vamos a tener problemas. Y bueno, los que hemos hecho esos cambios, ahorita tú y yo, antes no habríamos hecho esto, porque hoy es novedad este asunto virtual, estos son cambios y tenemos que construir muy rápido. Yo ese día, creo que el día 15 más o menos, 15 de marzo, se cerró que ya no podía haber eventos. Y yo tenía el 27 un evento. Y ese día que yo estaba hablando que el coronavirus, hay que hacer cambios, no me acordaba de mi conferencia el 27. Oye, pues una semana antes, pues está cerrado, hay que cancelar la conferencia. Y uno de mi equipo dijo, ¿y por qué no lo hacemos por Facebook Live? Fuimos 6 veces más eficientes, 6 veces más eficientes por Facebook Live que ni en las conferencias que teníamos ahí. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Hay que hacer cambios. Si yo hubiera cancelado eso y no hubiera hecho nada, pues hubiera sido un cambio, pero un cambio negativo. Oye, lo hicimos para ser mejores. ¿Y qué estamos haciendo ahorita aquí? Desde los ustedes de Estados Unidos, o yo por aquí, eso no existía mucho antes. Hoy es algo ya, una nueva normalidad, como le dice, ¿no? Vamos a volver a la normalidad, pero una nueva normalidad. Y esto va a ser normal. Antes no era normal. ¿Qué sucedió? Un cambio. ¿Por qué? Porque vino el coronavirus y nos exigió ese cambio. Y hay que trabajar mucho en este asunto de la comunicación, de la tecnología, pero son cambios. Ahora, tú y yo tenemos 2 virtudes, fíjate, porque hay una reflexión que dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Y eso es para no cambiar, ¿sí? Pero tú y yo estamos dentro de esas edades donde ya no es tan fácil, lo estamos haciendo. Así de que creo que eso es lo que tenemos que implementar en los jóvenes, que hay que cambiar, que hay que cambiar. Y la vida te exige, a los jóvenes hoy les exige
problemas y problemas, conflictos, crisis, tenemos que hacer cambios. Si no, no vamos a salir. Yo creo que esa es la forma que la vida diseñó para obligarnos a crecer. Te van a pasar adversidades en la vida, ¿no? Y esas adversidades las vas a superar haciendo cambios y haciendo cambios. Y no hay otra forma. Yo no entiendo, en 64 años yo no he entendido otra forma que tienes que crecer más que enfrentando los retos que la vida te presente, ¿no? Cambios y cambios y cambios. Hay tres que quiero rescatar. La primera, creencias limitantes. De verdad crecemos con tanta creencia limitante, pero vemos personas como tú, como yo, nos coincidimos en muchas cosas. Dios nos puso en el camino y yo siempre digo que Dios me pone siempre las personas correctas y exactas para aprender juntos y enseñarle a la gente que nos está viendo. Las creencias limitantes, hay muchas veces nosotros no nos las creemos, ¿no? O luchamos con ellas, que fue tu caso, que fue mi caso, que siempre, a pesar de tanta dificultad, siempre yo estaba pensando en que podía superarlas. Con todas las dificultades, con mucha pobreza, yo decía, yo voy a viajar por el mundo. Con muchas dificultades, con mucha pobreza, yo decía, yo voy a estudiar. Yo sabía, como tú, exactamente que era la única manera de poder salir, era estudiando o de pronto esforzándome un poco más, teniendo esa disciplina. ¿Tú crees que esa disciplina, para llegar a la disciplina que quería tocarla contigo? Porque creo que muchas de las cosas que tú hablas debemos tener disciplina, y para tener un propósito de vida, creo que debemos tener disciplina. Esa disciplina, ¿por qué no? Escuché una conferencia tuya que me encantó sobre la disciplina que debemos tener, sobre todo que tú educas a muchos jóvenes en esa parte de la educación. ¿Por qué no hablas un poquito de la disciplina? Bueno, creo que me voy a ir un poquito más atrás para hablar de un propósito. Lo primero es tener un propósito, ¿sí? Y lo segundo es tener la seguridad de que ese propósito lo podemos llevar a cabo, confianza y seguridad de llevarlo a cabo. Y ya dentro de esa confianza y de esa seguridad, ahí va la disciplina. ¿Qué es esa disciplina? Oye, pues yo quiero correr 42 kilómetros. Pues me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para ir a correr, para ir a practicar. Eso es la disciplina, ¿no? Esa es la constancia, esa es la perseverancia. Entonces, pero si no tenemos un propósito, pues ¿para qué quieres disciplina? No necesitas disciplina. Hay que tener un propósito, la confianza y la seguridad de que lo puedes lograr. Y mira, tú tenías eso porque tú decías, yo tengo que terminar mi carrera profesional. Ese es un propósito. Y tienes la seguridad y la confianza de que lo vas a lograr. Esas dos es la clave. Si el público que nos escucha hoy dijera, oye, esto es lo que quiero y yo sé que lo puedo lograr, imagínate lo que pudiéramos hacer en el mundo. Pero no tenemos un propósito y no tenemos la confianza y seguridad. Ahora, tú empezaste diciendo sobre las creencias. Hay creencias, no recuerdo las palabras que tú dijiste, pero lo dijiste más o menos así. Hay creencias que obstaculizan mi propósito y hay creencias que impulsan mi propósito. Nos agarramos de las que obstaculizan mi propósito, ¿no? Y pues no lo vamos a hacer. Creo que hay que agarrar creencias que impulsen nuestro propósito y luego automáticamente nosotros, al tener ese tipo de creencias, viene una segunda parte que yo digo que las creencias mías y las creencias tuyas no son reales, porque cuando a ti te faltan 5 años, 6 años para terminar tu carrera y tú dices, yo voy a terminar mi carrera, eso no es cierto, eso es una ilusión, eso es un sueño. Pero esa confianza y esa seguridad, esa fe hace que en 5 años, 6 años, eso que era un sueño, que era una ilusión, se hace realidad. Entonces, esas creencias que no son reales, esas creencias que son una ilusión, se pueden hacer reales. Y se dice que nuestras creencias no son reales, pero nuestra realidad está hecha de esas creencias irreales. Mira qué curioso, ¿sí? Por eso, si nosotros tenemos como una creencia que sea un propósito y tenemos la confianza, hombre, el mundo es de nosotros.
Así cositas sencillas es la gran diferencia, el mundo que podemos formar, que podemos crear y que yo lucho mucho por eso. Increíble como lo tomas. Me gustó mucho esa parte de las creencias que nosotros le vemos los obstáculos y las que no le vemos los obstáculos. Y yo creo que la mayoría le ve obstáculos y hay que convertir esos obstáculos o saltar, porque yo también hablo que la segunda parte es uno sueña, pero va a tener obstáculos. El problema es que la gente sueña y en el primer obstáculo deja el sueño, porque dice, no, no lo va a poder lograr. Yo siempre le digo, no, hay que saltar al siguiente o buscar cómo voy a... Cuando un obstáculo te retira de tu propósito, cuando una adversidad te retira de tu propósito, desde el punto de vista mío, es que ese propósito no era tan fuerte, tan potente, tan importante, tan valioso. Y entonces lo puedes abandonar fácilmente. Pero cuando ese propósito es tu vida, no lo puedes abandonar. La familia, pues no lo puedes abandonar. Tu empresa, no lo puedes abandonar. Entonces, cuando ese propósito, es la escuela, ¿no? No lo puedes abandonar. Pero si no es importante, ahí sí lo abandonas. Pues, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero agarras otro y también lo abandonas. Agarras otro y lo abandonas. El problema es que te llegan 75 años. Sí, ya no hay tiempo para nada. No hay tiempo de volver a empezar, ¿no? Entonces, por eso, ahora, ¿cómo muere la gran mayoría de la gente, Juan? Insatisfecho, infeliz, preocupado, triste, y así deja a su familia también. Y esa es la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no aprovechamos los 70, nada más tenemos 75, 80, 80 y tantos años. Hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos, hay que dar lo mejor de nosotros, porque un día vamos a partir y hay que partir felices, hay que partir exitosos, hay que partir plenos, en paz, diciendo, hice todo lo que pude. Si hubiera podido dar más, hubiera dado más, pero hice todo lo que pude. Me voy vacío, sin nada, porque no me llevo nada, nada de dinero, nada de mi experiencia, porque la compartí. Se me acabó, bueno, pues ya se acabó y partimos felices. Yo trabajo mucho hoy en ese tema de que vamos a morir. Y yo creo que cuando estamos cerca de la muerte, ves el mundo diferente. Sí, es cierto. Fíjate que en estos días entrevisté a un colega de Guatemala, a Jorge Estrada. Él me decía, él dio una conferencia o me estaba hablando en ese momento sobre liderazgo trascendente. Y me encantó esa palabra porque uno tiene que tener, todo esto que estamos hablando debe trascender, dejar un legado. O sea, no podemos, y de pronto a los 75 años, pues que dijimos, ok, vamos a cambiar, pues es muy poco el legado que vamos a dejar. Entonces, si nosotros comenzáramos desde antes a hacer todo lo que estamos diciendo, a trabajar con disciplina, a saltar los obstáculos, a las creencias limitantes, no colocar obstáculos y todo eso que estamos hablando del desarrollo personal o tener un real propósito de vida. Si nosotros lo comenzáramos desde antes, ¿te puedes imaginar el legado que podríamos dejar o la trascendencia que tendríamos nosotros? Claro, yo creo que otra vez hacerlo tú y hacerlo yo es importante, pero hacerlo tú y hacerlo yo no es lo más importante, sino que podamos inspirar a la gran mayoría a que logre lo que tú y yo hemos logrado, porque yo creo que esa es la razón de esta plática, ¿no? Y si pudiéramos lograr eso, ese es el mundo que vamos a construir. Sí, sabes que yo también le apuesto mucho a los jóvenes, le apuesto muchísimo a los jóvenes porque pues al fin y al cabo son los que van a tener que continuar, ¿no? Son los que tenemos que dejarles y aquí en la Cámara nosotros estamos tratando también de que entre la gente joven, de que se especialice la gente joven, de que pueda crecer la gente joven para que esas personas puedan llevarle el mensaje a los jóvenes de ahora, porque pues definitivamente tenemos diferentes maneras de pensar. Imagínate tú estabas diciendo a los 9 años, no habías conocido un cepillo de dientes, ahora pues estos chicos tienen ya el computador y ya a los 2 años ya están diciendo qué quiere decir tal cosa. Entonces, definitivamente es diferente, pero el legado tenemos que dejárselos a ellos para que ellos comiencen desde muy temprano y puedan saber
de que existe esa felicidad que tú hablabas, de que hay que vivirla plenamente. Cuando hemos salido de esa situación, tú y yo, cometemos otro error, de decir a mis hijos que no les falte nada. Entonces les damos todo. Y ese es otro error, como no tener nada. porque les estamos acostumbrando a que les vamos a dar todo, sobre todo aquí en México. Yo creo que ese es otro error. No, en todo el mundo, no te preocupes. En todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en ese liderazgo de los jóvenes. Y yo también le he puesto a los jóvenes, ese es mi proyecto. Yo creo que este mundo lo vamos a corregir o lo vamos a alinear en dos pasos. El paso uno es corregir a estos grandotes que ya salieron torcidones, hay que trabajar, pero hay que trabajar más en estos otros para que ya no crezcan torcidos, que estos ya salgan corregidos. Y esto no te cuesta mucho porque están en una escuela, porque están reunidos, esto no te cuesta mucho. Acá en los grandes, esto sí cuesta mucho. Tratar de corregirlos porque es más difícil que cambien y dónde los encuentras. Pero estos muchachos de las escuelas, tenemos todo el potencial ahí, toda la oportunidad. Por eso es que yo me dedico a las escuelas y te voy a invitar a nuestro proyecto, que te sumes a nuestro proyecto aquí en México y lo vamos a llevar allá a Estados Unidos también, porque yo creo que desde la escuela es donde tenemos que participar. Mira, hoy Estados Unidos va a la baja, ya no es la potencia que antes se hablaba que era la potencia, aunque Trump diga que es la potencia, ya no es la potencia que era antes, y que no me escuche porque a lo mejor no, pero mucho de eso es que ha descuidado su educación, mucho de eso es que ha descuidado su educación. Yo veo ahorita qué porcentaje de personas terminan una carrera profesional en Estados Unidos y no está dentro de los países que más personas terminan una carrera profesional. Y por muchos puntos, por 20 y tantos puntos, está por abajo de estos países. Si no logra sobrellevar esa educación a más personas, va a seguir cayendo y va a seguir cayendo y va a seguir cayendo. Al menos es mi creencia, porque yo le apuesto a la educación. Y no es casualidad que el que tiene más personas hoy en el mundo que terminan una carrera profesional es Taiwán, es Canadá, y que van sobrepasando por mucho a Estados Unidos. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en esa educación. Y ese es mi proyecto, que más personas terminen una carrera profesional. Te pongo un ejemplo y aquí voy a poner ejemplo como potencia en este renglón. Porque Estados Unidos tiene 300 millones de personas y tiene 300 millones de carros. México tiene 130 millones de mexicanos y tiene 30 millones de carros. Nos faltan 100 millones de carros. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Y eso es la pobreza que existe en México. Y esa pobreza es una poca y mala educación. Entonces, estamos trabajando mucho en esa educación y a partir de eso vamos a hacer un cambio aquí en México y lo vamos a hacer en Estados Unidos, porque Estados Unidos se está quedando atrás en la educación. Sí, hablas mucho de la ignorancia, ¿no? Dices que la ignorancia de todas maneras es lo que hace la delincuencia y la violencia, lo hace la ignorancia, eso es lo que tú dices en la última frase que yo dije. Y tú le apuestas mucho a la educación, estuve viendo mucho de tu vida y le apuestas demasiado a la educación, de hecho perteneces a varios... hiciste varios convenios también entre México y Perú. Sí. Sí, eso me di cuenta que lo has parecido. Qué bueno. ¿A qué me refiero yo cuando digo ignorancia? Fíjate que cuando digo ignorancia, no me refiero a las personas que no terminaron una carrera profesional. Es más, ni siquiera me refiero a las personas que no fueron a la escuela, porque todavía en México hay 10 millones de personas que no fueron a la escuela, pero no me refiero a esas personas. Cuando yo hablo de ignorancia, puedo referirme hasta a un presidente de México, puedo referirme hasta a un presidente de Estados Unidos. Cuando yo hablo de ignorancia, yo me refiero al desconocimiento de nosotros, al desconocimiento de nosotros mismos. Sócrates hace 2500 años decía, conócete a ti mismo. Yo te quiero decir que de hace 2500 años a la fecha no hemos avanzado gran cosa. A ese conocimiento, a ese autoconocimiento, es a lo que yo me refiero, ignorancia. Porque cuando tenemos el conocimiento o el autoconocimiento de nosotros,
entonces podemos darnos cuenta de nuestra capacidad, podemos darnos cuenta de nuestra inteligencia, podemos darnos cuenta de nuestro potencial. Y cuando nos damos cuenta de eso, somos imparables, somos imparables. Oye, que Estados Unidos no deja crecer a México. ¿Cómo que no deja? No crecemos porque no sabemos cómo hacerlo. La pobreza, el que es pobre es que no sabe cómo salir de esa pobreza. No es pobre porque quiere ser pobre, no sabe cómo salir. El que está sufriendo no es que quiera sufrir, es que no sabe cómo salirse de ahí. Y hay que decirle, bueno, esos temas son a los que yo me refiero, ignorancia. Desconocimiento de nosotros mismos, desconocer nuestro potencial, desconocer nuestra inteligencia, desconocer nuestra capacidad. Y dentro de ese conocimiento o dentro de ese autoconocimiento es que en esencia nosotros somos amor. Y eso es lo que nuestros presidentes, nuestras autoridades desconocen, porque si ese amor fuera, entonces nos ayudaría muchísimo, pero no nos ayudan tanto. Por eso es que yo digo que no solamente ignorante es una persona que no fue a la escuela, sino también uno que fue a la escuela, pero que utiliza ese poder, que utiliza esa fama o ese dinero o esa influencia que tiene, pero para hacernos daño. Yo creo que esa es una persona ignorante. Y no importa qué tanto dinero tenga, y no importa qué tanto poder tenga, si no utiliza ese poder para ayudar a los más pobres. Y tampoco quiero decir que nuestro presidente esté haciendo una gran labor con los más pobres, porque lo que está haciendo es a lo que yo me refiero, es darles y darles y darles, que tampoco es la solución, porque no resuelves nada. Si tú le das 2,000, 3,000 pesos a uno, le resuelves una semana, un mes, pero no lo puedes estar manteniendo toda la vida. Entonces lo que hay que hacerle es que él aprenda a desarrollar, como yo dije, esa inteligencia, capacidad, para que él sea autosuficiente. Estarle resolviendo la vida no es la solución. Hay que enseñarlo a que él aprenda a ser autosuficiente. Qué bueno el tema que tocas, porque podríamos profundizarlo un poco. La parte del autoconocimiento, la parte de conocerse a uno mismo. Yo digo que nosotros tenemos que comenzar a hacer esa misma disciplina que estaba diciendo yo. El que quiera cambiar necesita disciplinarse, porque hay muchos métodos para que tú puedas cambiar. Yo practico uno que es algo que se llama las mañanas milagrosas, que se toma de un libro, en el cual se hace ejercicio, se hace meditación o se hace conexión, como tú lo quieras llamar, y después se hace la lectura de un libro o miramos unos videos de formación, de desarrollo personal. Yo creo que a las personas se les debe enseñar a hacer varios métodos que sean fáciles para ellos y que ellos lo puedan entender, que hay que realmente cambiar. Yo le digo a la gente, yo estudio mucho la neurociencia y le digo a la gente, vea, todo lo tenemos aquí en el cerebro. Si usted llena su cerebro, en vez de noticias y cosas, lo llena de conocimiento diferente, como el que estamos hablando, como el que tú estás diciendo, como saber cuál es el propósito de vida, como saber cómo se consigue la felicidad, como saber cómo podemos nosotros conocernos a nosotros mismos, o nosotros utilizar la resiliencia, que es pasar de la adversidad a verlo de una manera diferente. Todo lo que tú has hablado. Nosotros comenzamos a cambiar un poco. Mira, ahorita que tú dices, yo creo que todos quieren cambiar. Si el pobre es pobre, creo que él no quisiera ser pobre. El que sufre, creo que no quisiera. Y si no, pregúntales. Te van a decir que no quieren sufrir, que no quieren ser pobres. El problema es cómo van a cambiar. Y esto es lo interesante. ¿Cómo puedes hacer ese cambio? Y la persona que es pobre, se dice que ser pobre es una actitud mental. Y también se dice que ser pobre es no tener dinero, pero no tener dinero es algo temporal. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, mi papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido y que nosotros somos pobres. Esa es una forma de pensar. Y el punto de partida para salir de esa pobreza, para salir del sufrimiento, el punto de partida es cambiar la forma de pensar. Porque si mi papá le dice a mi mamá, somos pobres, tú no estés pensando en cosas de ricos, esa mentalidad, esa forma de pensar, nunca vas a salir de ahí.
lo que tienes que hacer es cambiar esa forma de pensar. Y ahí es donde dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Pero esa es la mentalidad que tenemos que hacer, cambiar. Oye, si este puede, ¿por qué yo no? ¿Sí? Yo también lo puedo hacer, pero esa mentalidad es la que nos falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la forma de pensar. Pero cuando entras a los pensamientos, ahí estás hablando ya, tú eres ese pensamiento, yo soy ese pensamiento. Ahí estamos hablando ya lo que Sócrates dijo hace muchos años, hace 2000, ahí les encargo que se conozcan ustedes, porque mientras, pues así no van a poder. Entonces, esa forma de pensar, yo soy un pensamiento, yo soy una mente, yo soy una memoria, yo soy una conciencia, a eso es a lo que yo me refiero, desconocimiento de nosotros. Y mientras no conozcamos qué es esa mente, mientras no conozcamos cómo funciona esa mente, así tengamos muy buenos deseos, no lo vamos a poder hacer, porque no sabemos cómo funciona esa máquina, pero tú que le entiendes cómo funciona esa máquina, y tú que das un brinco de aquí a la luna de un día para otro. ¿Por qué? Porque cambiaste la forma de pensar, y esa forma de pensar son creencias, esos pensamientos son creencias, son interpretaciones, es lo que decimos paradigmas, es lo que decimos un cuento que alguien se cuenta y se lo cree. Y mi papá decía, nosotros somos pobres. Bueno, papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido. Murió de 94 años y se murió diciendo, ir a la escuela es tiempo perdido. ¿Sí? Yo a los 12 años empecé a decir una creencia, el que tiene dinero tiene todo. Y llegué hasta los 44 y hasta ahí. Cuando me di cuenta que eso no era cierto, hay que cambiar. Sí, hay que cambiar. Entonces, pero lo que hay que cambiar son una forma de pensar. Al cambiar esa forma de pensar, vas a cambiar una forma de ser. Al cambiar esa forma de ser, comienzas a tener todo lo que tú quieres. Pero ¿por dónde empiezas? Por una forma de pensar. Ese pensamiento es lo que nosotros somos. Pero, ¿qué es un pensamiento? Cuando tú dices, yo voy a terminar la escuela, yo voy a vencer todos los obstáculos, eso estás pensando. Eso se llama un diálogo interior. Tú estás pensando, una plática que tú tienes contigo, y tú te respondes, y no, yo voy a terminar, y solo inventas que no, yo voy a terminar. Eso se llama diálogo interior. Estás pensando, y aún en los pensamientos vences todos los obstáculos. Y luego sales al mundo real y también los vences. Pero si no vences los obstáculos en tus pensamientos, no los vas a vencer. ¿Sí? Por eso Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y luego decía otra cosa, y no les voy a dejar información para que se quiebren la cabeza y le busquen. Pues no hay mucho avance hasta ahorita. No hay mucho. Y ese es el problema que tenemos. Porque la esencia de nosotros es amor. Y el día que podamos accesar a esa esencia, ese es todo el poder. Y mira, el amor es una palabra muy fuerte, muy grande, muy estudiada. Dios es amor, ¿sí? Entonces el amor es algo muy grande. Pero dime, ¿dónde hay evidencias científicas del poder del amor? ¿Dónde hay investigaciones científicas del amor? No hay. No te hablan tanto. Aun cuando debiéramos hablar de eso, porque esa es nuestra esencia. Pues no, entonces Sócrates no nos dio pistas, pero nosotros tenemos que buscar esas pistas y ponerlas al público, porque hoy le tendríamos que decir a Sócrates, Sócrates, ya le entendí a este asunto, mira, te voy a echar la mano. Nosotros sí le vamos a decir a la raza qué es ese asunto de conocernos a nosotros. Y vamos a contarles un cuento, pero un cuento positivo, un cuento sublime, un cuento elevado, un propósito sublime, elevado y poderoso. Lo que tú quieras ser, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras tener, tú lo puedes lograr. Pero tú diles a alguien y no lo cree. Tú sí, porque tienes dinero. Juan también, pero yo que no tengo nada. Esa es la mentalidad que hay que cambiar. Esa es forma de pensar y ahí empieza la grandeza. Ahí empieza el poder. Y no es malo ser grande, no es malo ser poderoso, no es malo tener dinero, no es malo ser egoísta. Lo que es malo es utilizar eso para hacerle daño a los demás. Pero cuando tienes todas esas bendiciones y las compartes con nosotros, yo creo que no hay mayor bendición que esa. Al menos es el cuento que yo me tiro, la creencia que yo tengo y lucho mucho por eso.
No, yo también creo, yo creo que lo que tenemos nosotros y lo compartimos, vamos a recibir mucho más. Eso también lo creo yo. Estoy totalmente convencido que cuando ponemos al servicio lo que nosotros sabemos, tal y como tú lo estás haciendo, es decirle a la gente, mire, cambie su manera de pensar, que seguramente usted va a poder lograrlo. La única, eso definitivamente es lo único. O sea, hay que poner en servicio de los demás nuestros conocimientos. Y luego llega todo, llega todas las bendiciones que tú quieras. Si yo le digo a las personas, está fácil, nada más cambia tu forma de pensar, ahí nos vemos. ¿No me entendés? ¿Sí? Pero si yo le digo a un muchacho de la escuela, cambia tu forma de pensar y te voy a acompañar 20 años en tu recorrido, va a cambiar su forma de pensar. Pero si yo le digo a un grandote, está fácil, nada más cambia tu forma de pensar, la forma de pensar son tus creencias, no va a entender y no lo va a poder hacer. Pero un niño, vas a terminar tu escuela como tú lo hiciste y vas a andar por el mundo. A los muchachos, a los jóvenes en la escuela, hay que hablarle de todas las bendiciones de la escuela. A los muchachos no es hablarles de matemáticas, es hablarles de las bendiciones que tienen las matemáticas. Tomar decisiones está basado en que sepas matemáticas. Tomar decisiones está basado en que sepas leer correctamente y comprender lo que lees. Con esas dos que tú tengas, estás preparado para tomar decisiones. Pero si te sales de la escuela, pues esa fue una mala decisión. Porque las matemáticas no te gustaban, porque el inglés no te gustaba. Vender que aprendan inglés no es venderles que aprendan inglés, es venderle qué bendiciones van a tener al aprender inglés. Oye, si tú tienes un trabajo, puedes ganar el doble y es más fácil que consigas trabajo teniendo 2 idiomas. Hay que aprender a venderles ese inglés. Cuando les vas a enseñar geografía, no es hablarles de geografía, es conoce estos países porque lo más seguro es que si tú terminas tu carrera personal, vas a andar viajando por estos países. Conócelos de perdido aquí en el libro, chico, porque al rato vas a andar viajando. Cuando le hablas de historia, no es hablarles de historia, la historia de Estados Unidos, la historia de aquí. Es decirle, mira, estos líderes de México, tú te puedes convertir en uno de ellos. Estos líderes de Estados Unidos, tú te puedes convertir en uno de ellos. Acá en la India, tú te puedes convertir en un Gandhi, te puedes convertir en un Lincoln, te puedes convertir en un Benito Juárez, te puedes convertir en un Simón Bolívar. No sé, todo ese tipo de cosas. Y entonces los ilusionas, los emocionas y ellos se van a creer que pueden hacer todo eso. Y van a luchar por lograr eso. Y cuando fueron suficientemente motivados, inspirados, van a dar su vida como tú por terminar su carrera profesional, como tú por viajar por el mundo, porque dicen, esto es lo que yo voy a hacer. Y siempre se van a acordar del maestro que pudo influir en ellos. Ahora, si el maestro no influye en ellos, si el papá no influye en ellos, ¿quién sí va a influir, Juan? Los traficantes. Que los convencen por tenemos que influir en ellos o alguien va a influir en ellos y ese no es el papá y ese no es el maestro y ahí es donde estamos dejándoles nuestro producto terminado en manos de personas que nunca debieron haber ni siquiera estado aquí, pero bueno, por algún motivo están y tenemos que hacerle frente a esta adversidad. Y ese es nuestro reto, poder hacer ese cambio, y lo vamos a hacer. Qué bueno. Por último, quisiera de pronto que nos hablaras de algo que tú hablas mucho y que me gustó, me encantó. La felicidad es pensar positivo, ¿no? Eso lo escuché. Porque la felicidad, cuando yo le pregunto a las personas, a veces en alguna conferencia les digo, del 1 al 10 dime qué tan feliz eres. 10 es muy feliz y 9 menos, 8 menos, 7 menos, 6 menos y abajo de 5 pues es que ya eres muy infeliz. ¿Quiénes tienen 10 en felicidad, 9 en felicidad? Y un día me dice un muchacho, le pregunté, abajo de 5 y levanta la mano un muchacho. Y le digo, oye, si yo te doy unos 30, 40 minutos para que tú eleves tu nivel de felicidad de 5 a 7 o a 8, ¿qué harías? Y dice, tendría que salir de la conferencia, buscar al que mató a mi hermano y matarlo yo. Y en ese momento yo tengo 8, 9 o 10 de felicidad. Bueno, sí causa felicidad matar a otra persona porque ese es tu propósito. Y la felicidad la causa ese propósito. Pero eso no es algo positivo. La felicidad es una forma de pensar positiva. Aún de las cosas negativas que nos suceden,
y se dice que es un entrenamiento mental. Y es un entrenamiento mental. Y aquí volvemos otra vez a qué es la mente y cómo funciona la mente. Porque si no tenemos esa claridad, que es un entrenamiento mental, pues ¿cómo vas a hacer, cómo vas a encontrar la felicidad? Tienes que saber qué es la mente y cómo funciona la mente. La felicidad es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, y esto se entrena, esto se practica. Cuando este coronavirus llegó, yo te puedo apostar que este coronavirus vamos a empezar a tener enfermedades que nunca habíamos visto por este miedo tan descomunal que nos han impuesto a todos y que las personas no tienen una idea del efecto que va a haber de este miedo. Y yo pues no pasa eso porque pues yo tengo claro que de coronavirus no voy a morir, moriré de otra cosa. Y si finalmente muero de coronavirus, pues no pasa nada, ¿no? Tenemos que morir. Cuando la violencia, yo les decía, miren, de un balazo de este tipo, yo no voy a morir. Tal vez sí, pero ¿para qué me pongo a pensar en eso? Moriré de otra cosa. Bueno, pero no de miedo. Y el miedo no va a ser un problema para mí, porque mira, vamos a hablar del miedo, porque el miedo es el reflejo total de la ignorancia. Y el miedo más grande que el pueblo tiene, el miedo más grande que tenemos en Estados Unidos de aquí y en el mundo, es el miedo a ser felices, es el miedo a ser exitosos, es el miedo a ser poderosos. Pero vamos a hablar qué es el miedo. Cuando tú tienes un propósito, terminar la escuela, ese es un propósito y eso es un pensamiento. Y el miedo, Juan, también es un pensamiento. Y los pensamientos son ilusorios y los pensamientos son irreales, pero los podemos hacer reales. Y cuando tú quieres entrar a terminar tu escuela, batallaste mucho y enfrentaste muchas adversidades. Pero muchos ni siquiera entraron porque tenían miedo. Y otros entraron, pero empezaron a tener adversidades y se salen porque tenían miedo de no terminar. El miedo es lo que yo puedo decir, y también lo digo allí. El miedo es la causa de toda la maldad que existe. Porque el miedo es ignorancia. Y la ignorancia es la causa de toda la maldad. Pero esa ignorancia es miedo a lo que me digas, miedo a no lograr lo que quieres, miedo a perder lo que tienes, miedo, y de ahí salen celos, de ahí sale orgullo, soberbia, envidia, una serie de cosas negativas. Esa forma de vivir dentro de este miedo, dentro de esta ignorancia, dentro de este sufrimiento, dentro de esa tristeza, nos quita hasta 20 años de edad. Si nosotros tenemos 70, 70 y tantos años, los chinos, los japoneses andan cerca de 90 o más de 90. ¿Por qué viven más que nosotros? Por el miedo a morir, y finalmente estamos muertos en vida. Qué curioso. Y eso es ignorancia. Qué bueno, qué buena conferencia que nos has dado hoy de muchos temas. Hemos hablado desde felicidad, miedo, educación, creencias limitantes. Yo creo que ha sido enriquecedora, de verdad que ha sido fantástica esta charla de amigos que tuvimos hoy. Hoy comenzamos el show con pie derecho, así que yo creo, y con broche de oro, porque Marcelino, eres toda una Biblia y una Biblia de sabiduría. De verdad te agradezco muchísimo, primero haber aceptado, porque sé que eres súper ocupadísimo con tanta ocupación y tanto servicio que también le das a la comunidad. Tenía tres presentaciones virtuales desde las 5 de la tarde y otra a las 6 y otra a las 7 contigo. Así es que tenía los tiempos bien limitaditos para estar participando, pero me encanta apoyar, me encanta participar. Y mira, yo para mí, si hoy logramos cambiarle la forma de pensar a una persona, esta hora que tuvimos fue bien invertida. Si no logramos cambiarle la forma de pensar a una persona, es una hora perdida. Pero yo creo que
Mínimo a uno sí le movimos ahí un poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Marcelino, definitivamente. Nos ayudamos como que sí para no frustrarnos. No. Para mí sí, porque debió haber una persona. Yo a veces, ¿sabes qué le digo a la gente? Porque esto está saliendo en Facebook Live, pero le digo a la gente, lo vamos a colocar en YouTube, también el de la Cámara Internacional de Conferencistas, porque hay veces, Marcelino, que no tenemos en ese momento la disposición de escuchar, pero en otro momento podemos tener esa disposición de escuchar. Es allí cuando yo digo que nosotros podemos hacerlo, digamos, tener esa oportunidad de escucharlo después. Al escucharlo después, nosotros de pronto nos llega, en ese momento nos puede llegar y nos puede cambiar, que es lo que nosotros en últimas queremos hacer. Déjame un momento que tengo aquí algo. Cuando yo estoy compartiendo esta información que me llevó muchos años de encontrar y poderla aplicar en mi vida, les digo que al compartirla, si yo te digo, Juan, el lunes, este lunes 1 de junio, cumplo años, y además sí cumplo años, por si me quieren mandar algún regalo por ahí. Sí cumplo años este 1 de junio. Va a haber una fiestonona en donde voy a invitar a Salma Hayek. Eso ya no es cierto, pero suponiendo que estoy diciendo, voy a invitar a Salma Hayek. No, Juan, por favor, no faltes a mi fiesta. Y tú dices, claro, ahí voy a estar, pero no te doy la dirección y no te doy un número de teléfono. Es muy difícil que llegues. Tal vez no llegues, o tal vez sí. Pero si te digo, va a estar Salma Hayek, la fiesta empieza a las 7 de la tarde, el día 1 de junio, y te doy la dirección, te doy el teléfono, lo más seguro es que sí llegas. Cuando yo comparto esta información, es darles la dirección, ya es darles el número de teléfono, pero ya no puedo hacer más, porque ahí sí, como Sócrates, es un trabajo que tiene que hacer cada uno. Sí, definitivamente. No, lógicamente, nosotros lo que intentamos es decir o transmitir, y lo hacemos de todo corazón. Yo siempre digo que todos los que trabajamos en el desarrollo humano lo hacemos desde el corazón y esperamos que llegue también a sus corazones. Pero no podemos hacer nada más. Eso es lo único que podemos hacer, tal y como tú dices. Lo otro lo tiene que hacer cada persona. Déjame decir que cuando a mí algunas personas, que yo estoy compartiendo esto, comparto información de mi negocio, comparto información para empresarios, y en muchas ocasiones ni cobro. Y entonces me dicen, oye, ¿y por qué haces eso? Me acordé porque dices, lo hacemos de corazón. Yo no digo que lo hacemos de corazón, les digo, esto se hace por amor, porque esa es nuestra esencia. Y creo que cuando comenzamos a hacer esto por amor, porque amamos eso que hacemos, porque hacemos eso que amamos, yo creo que esa es una fuerza que une a todas las fuerzas y a todas las leyes, y entonces es cuando te vuelves muy poderoso. Yo creo en eso. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Por amor. Complementémoslo, lo hacemos con el corazón, con amor. Así quedó mejor. Bueno, amigos, de verdad me despido de Marcelino. Le agradezco muchísimo todas estas enseñanzas. Yo también creo que algo debe quedar, y esperamos que aunque sea una sola persona nos cambie. Y estoy seguro que sí, Marcelino. Seamos positivos, pensemos positivo, porque somos hombres felices. Si no, ahí se va a quedar guardado en Facebook y lo van a ver, y alguno que lo vea después va a quedar. Eso es lo que yo digo. Si no se lo alcanzaron a ver todo completo, lo pueden ver en YouTube completo. Vale la pena verlo, de verdad. Y supongo yo que en el YouTube de Marcelino también lo va a subir, pues, porque Marcelino tiene su YouTube, y también lo pueden ver en el YouTube de Marcelino. Está por Marcelino Muñoz. Así está el YouTube de Marcelino. O Propósito de Vida también está. También Propósito de Vida, sí es. Marcelino Muñoz, Propósito de Vida. Bueno, ya escucharon ustedes, hay un propósito en la vida, pero ustedes son los responsables de que ese propósito lo puedan encontrar. Hemos dado hoy muchas herramientas. Marcelino nos ha dado muchas herramientas. Las herramientas están aquí en sus manos, así que de ustedes depende.
Agradecemos a los directivos de la Cámara Internacional de Conferencistas por hacer posible, a Amadeo La Rosa, a Carlos de la Rosa. De verdad, muchas gracias, porque nos pueden llevar o nos pueden dejar llevar este mensaje tanto a Marcelino como a mí. Yo me siento orgulloso de ser el presidente LATAM de la Cámara Internacional de Conferencistas. Los espero en otro programa. Vamos a seguir en nuestro show, porque el show debe seguir. Y de verdad, amamos con todo el alma y creemos fielmente en que el mundo puede cambiar. Así es. Y vamos a decirle a nuestro público, ya para terminar, que sean felices, que sean exitosos y que puedan vivir plenamente. Sí, así es, así es. Yo creo que, no siendo más, lo dejamos. De verdad que fue un gran placer comenzar este show. Lo comenzamos con broche de oro y así lo terminamos. Comenzamos desde el principio al fin con broche de oro. Dime. Si lo comenzamos con broche de oro y fue mi presentación y lo vamos a cerrar con broche de oro, ahí te encargo el final que sea también con nosotros. Ok, seguro que sí, así será, seguro que sí, seguro. ¿Tienes palabra que decirnos a lo último ahí para dejarnos ya con alguna frase? Ahorita dije que sean felices, que sean exitosos, que puedan vivir plenamente. Y quiero decirles que ser feliz, la sensación de ser exitoso y de vivir plenamente es una necesidad, es una obligación. Por eso el que toma porque quiere ser feliz. Por eso el que se droga porque quiere ser feliz, pero no encuentran la forma. Y muchos de los que viajan creen que viajando van a encontrar esa felicidad. Y muchos se van a comprar ropa y creen que comprando ropa van a ser felices. No, ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, y eso se practica, no se da por casualidad. Tienen que seguir oyendo tus entrevistas, las conferencias de un servidor, tus conferencias, porque esto se practica, esto se entrena. No se da por casualidad cuando lo logras y tampoco se pierde por casualidad. Entonces, la felicidad es una necesidad y es totalmente posible lograrlo y es obligatorio, es una necesidad. Muchas gracias, Juan. Y ahora vamos a cerrar con broche de oro. Tú me dices cuándo cerramos con broche de oro. Ok, seguro que sí. Ok, muchas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por haber estado aquí en este espacio, y esperen que esta semana tenemos otra entrevista fabulosa. Así que, de verdad, los quiero con todo mi amor y, no, con todo mi corazón y amor, dice Marcelino. Así es que los queremos. ¿Okay? Hasta luego, amigos. Ya tenemos ahí las dos fuerzas. Muy bien. Ok, Marcelino, muchas gracias.